vídeos anteriores os hemos mostrado diferentes estrategias para abordar de forma constructiva las rabietas y los conflictos típicos que pueden darse con nuestros niños y adolescentes. Pues en esta ocasión os vamos a introducir la comunicación asertiva como estrategia para abordar los posibles conflictos con las personas adultas. Además, también os vamos a ofrecer un ejemplo práctico. En este caso también está basado en hechos reales. Vale, ¿cuál dirías tú que es uno de los principales obstáculos en nuestra relación con los demás? Pues no sé, yo creo que igual la falta de comunicación entre nosotros, sobre todo de una forma adecuada. Así es, la comunicación. Nuestra forma de comunicarnos con el otro y también nuestra forma de comprender al otro, de entender lo que verdaderamente nos está queriendo transmitir con su mensaje. Resulta que en la escuela pues aprendemos a sumar, a restar, a escribir, a pintar, a dibujar, pero realmente no hay una enseñanza en sí misma que integre y explore en profundidad las llamadas habilidades comunicativas. Esas capacidades, como decíamos antes, de expresarnos con eficiencia y amabilidad y también entender de una forma más o menos precisa el mensaje que el otro nos está queriendo hacer llegar. Y también, por supuesto, de cómo mostrar respeto hacia lo que nos están diciendo, aunque no compartamos muy bien el mensaje, ¿no?, que nos están expresando. Así que muchas veces pues surgen malentendidos y en el peor de los casos pues se puede llegar a conflictos entre las personas que pueden tomar dimensiones realmente alarmantes. Pero la comunicación asertiva nos ofrece la posibilidad de frenar esto a tiempo, respetándonos a nosotros mismos y a los demás. ¿Y podrías decirnos, Luz, en qué consiste exactamente la comunicación asertiva? Claro, pues mira, a ver, de la manera más breve posible. Deciros que es una forma consciente de comunicarse, mediante la cual expresamos nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestro sentir de una forma clara, directa y respetuosa, siempre sin la intención de juzgar o hacer daño. Además, la asertividad parte de la premisa de que todos tenemos unos derechos asertivos. Os hemos dejado, por cierto, una tabla con los derechos asertivos en nuestras redes sociales para que los podáis repasar siempre que lo necesitéis. Perfecto, Luz. Pues si te parece, vamos con la dinámica de hoy. Vale, vamos por ello. Os vamos a poner un ejemplo de una situación típica que podría llevar a un conflicto serio, para que la podáis resolver de forma asertiva. Os ponemos en situación. Yo siempre llego tarde a nuestras reuniones de trabajo y hago esperar a Luz. Bueno, en realidad esto no es así porque somos muy puntuales las dos, que conste. Muy puntuales las dos. Pero bueno, este es el ejemplo. Vane, tenemos un problema y me gustaría hablarlo contigo cuando tú puedas. Vale, está bien, sin problema. Si quieres, podemos quedar este sábado y lo hablamos tomando un café. ¿Qué te parece si quedamos después de comer, a eso de las 4, por ejemplo? Vale, sí, me parece bien. Vale. ¡Ay! Perdona, es que de verdad me he liado. Y encima he tenido que dar la vuelta porque me venían zapatillas de andar por casa. Vale, bueno. Hola, bienvenida. Hola. Bueno, mira, lo que quería comentarte el otro día es una cosa con respecto a nuestras reuniones de trabajo, ¿no? Que pues cada semana quedamos, ¿no? Y hasta ahora pues decimos pues en cierto sitio, ¿no? Y a una hora concreta. El caso es que prácticamente siempre llegas tarde. Y cuando eso sucede, yo me siento enfadada porque para mí es como si no valoraras mi tiempo. Esta es mi interpretación. ¿Tú qué piensas de esto?
Pues la verdad es que yo no lo veo así. O sea, bueno, nunca me había parado a pensar en lo importante que era para ti que yo llegue puntual y es algo a lo que no presto atención. Sí que me doy cuenta de que a veces pues calculo mal el tiempo que me va a llevar llegar a los sitios y puede que deba prestar más atención a eso. Pero de verdad que no es porque no valore el tiempo de los demás, es que no me doy cuenta, de verdad. Vale, a ver, entonces, si yo te he entendido bien, lo que te sucede es que no prestas mucho atención a la cuestión del tiempo, ¿no? A cuánto te va a llevar más o menos llegar a los sitios, a ver si vas a llegar puntual o no. ¿Es así? Eso es. Sí que valoro tu tiempo, así que a partir de ahora voy a estar mucho más atenta para tratar de llegar a tiempo cuando quedemos. Qué bien. Muchas gracias, te agradezco muchísimo y me alegra mucho haber aclarado esta situación. Como veis, expresarse de este modo hará que vaya bajando nuestro enfado y el de la persona que tenemos enfrente y finalmente evitaremos escalar el conflicto. Practicar esto nos dará mayor oportunidad de resolver de forma constructiva cualquier situación con nuestros compañeros de camino. Efectivamente. Y os seguiremos facilitando más herramientas y ejemplos como estos en los siguientes vídeos. Recordad suscribiros al canal para poder acceder fácilmente y estar al día de los estrenos. Pinchad en el botoncito rojo que tenéis aquí abajo que pone suscribirse. Y también podéis seguirnos en nuestros perfiles de Facebook y de Instagram. ¡Nos vemos!